Muchas bendiciones. Este es el día que creó el Señor. Vamos a gozarnos en este día. Vamos a alegrarnos en este día, porque este es el día que creó el Señor y lo creó a través de su palabra. Su palabra tiene poder. La fe dice lo que la palabra de Dios dice. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que tú no ves. Y la fe viene es por escuchar la palabra de Dios. Por la fe nosotros somos bendecidos. Y todo lo que nosotros tenemos ahora mismo es por medio de la fe. Nacimos por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres en tu corazón que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo que para nuestro Dios nada es imposible y para el que cree, todas las cosas son posibles. No hay imposibilidad para el creyente. Por eso la Biblia contiene los pensamientos de Dios. Si queremos pensar los pensamientos de Dios, tenemos que renovar nuestras mentes. Tenemos que leer la Biblia. La palabra de Dios dice que si nosotros meditamos su palabra de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a arroyos de aguas, que vamos a dar fruto en nuestro tiempo. Nuestra hoja no va a caer, nuestra hoja no se va a marchitar y todo lo que hagamos prosperará. Es indispensable que nosotros cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. El profeta Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, muy altos, muy diferentes a los tuyos. Pero cuando comenzamos a meditar la palabra de Dios, ella es como la lluvia, ella es como la nieve, que cuando cae a la tierra la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor. Ella no va a tornar vacía, sino que ella va a ser un propósito en tu vida. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 2, nos dice que no nos conformemos a este sistema, no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestras mentes por medio de la palabra de Dios para conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El deseo de Dios, según 3 de Juan 2, es que seamos prosperados en todas las cosas, que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida y que tengamos una buena salud, así como prospera nuestra alma. Pero para lograr esta meta, este objetivo, el pensamiento de Dios, tenemos que comenzar a entender los pensamientos de Dios. Para nuestro Dios nada es imposible y para el creyente todas las cosas son posibles. Por eso la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y entonces todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas en Cristo. En el momento en que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, fuiste arrancado del poder de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Fuiste cambiado de una manera sobrenatural. Naciste por medio de la palabra de Dios. Naciste por medio del Espíritu Santo. Ahora eres un hijo de Dios y como hijo de Dios eres un heredero de Dios y un coheredero juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la palabra de Dios nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Todas las cosas que pertenecen a esta vida, el alimento, el vestido, el transporte, una buena casa, todas las cosas buenas de la vida, ya Dios nos las entregó por medio de la promesa, por medio de grandísimas promesas, para que nosotros por ella podamos participar de su naturaleza divina. La Biblia dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Jehová es nuestro pastor y Él nos llevará por delicados pastos y nos va a hacer descansar. Esa es la palabra de Dios, es una promesa y nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios dice, no en las circunstancias, no en lo que podamos ver, no en lo que podamos tocar. Cuando comenzamos a meditar la palabra de Dios, ella produce fe en nuestro espíritu. La Biblia dice que Él ha suplido cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestro Dios es poderoso para hacer que abunde en cada una de nuestras vidas lo suficiente, lo necesario y abundemos para toda buena obra. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios es el dueño de la tierra y nosotros somos sus herederos. Y como hijos tenemos que pedir esa herencia que nos pertenece en este tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de Dios para que nosotros renovemos nuestras mentes y a través de la fe podamos lograr lo que Dios nos ha concedido. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 que el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre y que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios y que el Espíritu Santo conoce ya lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener un contacto directo con el Espíritu Santo para que Él nos revele qué es lo que Dios ya nos ha dado por medio de la fe. Y por medio de la fe vamos a lograr muchas cosas. Por medio de la fe vamos a obtener todas las cosas que están reservadas en el mundo espiritual y que son nuestras por herencia. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que cuando tú te acerques a Dios, tú creas que Él existe, que Él te ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos lo que Dios dice leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios y apropiándonos de ella. Que el Señor les continúe bendiciendo.